Ok, chicos, vamos a trabajar lo que es la fase oscura. Recuerden que la fase oscura se llama oscura no porque se dé de noche, sino porque se da sin la necesidad de la luz como tal. También se le conoce como ciclo de Calvin inverso. Vamos a trabajar con ciertas sustancias que obtuvimos de la fase anterior, por ejemplo, el NADPH, que lo obtuvimos de la fase anterior, el ATP, y ahora vamos a trabajar con el dióxido de carbono. Recuerden que las plantas absorben el dióxido de carbono para poderlo trabajar en lo que es la fotosíntesis. Entonces, aquí es donde lo vamos a poner en práctica. Vamos a ir viendo cómo se transforman estas sustancias. Cuando tengo NADPH y lo pongo a reaccionar con el ATP y el dióxido de carbono, este NADPH lo que va a hacer es perder hidrógenos y convertirse nuevamente en NADP+. Además, lo que es el ATP va a interactuar con el NADPH y el dióxido de carbono y va a convertirse nuevamente en ADP y P, como lo vimos en la fase anterior. Este dióxido de carbono que tenemos acá va a combinarse con el hidrógeno que liberó el NADPH y con ciertas otras sustancias y lo que va a formar es la glucosa. Además, se va a formar por ahí un poquito de agua con algunos oxígenos e hidrógenos que quedan perdidos. Entonces, más o menos así es como se da la reacción. Ya con el esquema como tal, vamos a trabajar un poquito más nombres químicos que ustedes no tienen que saberse 100% de memoria, pero sí por lo menos reconocer la abreviación que está involucrada en el ciclo como tal. Vamos a empezar con el RUP. El RUP se conoce así, RUBP. El RUP es una sustancia que tiene 5 carbonos. Cada una de estas pelotitas gris o negras va a ser un carbono. Entonces el RUP, como lo vemos acá, es una molécula de 5 carbonos y va a presentar 2 fósforos, uno a cada lado. 6 moléculas del RUP las vamos a combinar con 6 moléculas de dióxido de carbono, que es este que está acá. Vean que el dióxido de carbono solo tiene un carbono. Al combinar el RUP con el dióxido de carbono, vamos a tener una nueva molécula que va a tener 6 carbonos, porque a 5 le sumo uno más, va a tener 6 carbonos. Conforme va avanzando en la fase 1 de este ciclo que se llama absorción del dióxido de carbono, vamos a formar esa molécula de 6 carbonos y va a ir avanzando hasta más o menos esta posición donde vamos a partir esa molécula de 6 carbonos y vamos a obtener dos moléculas de 3 cada una. 1, 2 y 3. Y vean que cada una de estas moléculas lo que va a tener es un fósforo a cada lado. Lo que pasó aquí fue lo siguiente. Teníamos un fósforo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolitas y el otro fósforo, que fue el RUP con el dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que pasó? Conforme va avanzando en el ciclo, esta molécula se rompe a la mitad y esto se va a convertir en esta sustancia que está acá y esta se va a convertir en otra de estas mismas sustancias que se llama PGA. Este PGA es el fosfoglicerato. Son 3 carbonos y un fósforo. Este punto va a ser el inicio de la segunda fase que tenemos acá. Es la fase de reducción del carbono. ¿Y qué es lo que sucede? Este PGA lo voy a hacer chocar con ATP, que era una de las sustancias que habíamos obtenido de la fase anterior. Lo voy a hacer chocar con el NADPH, que era una de las sustancias que habíamos obtenido de la fase luminosa. Y vamos a ir avanzando por el ciclo. Cuando ustedes ven en el choque de ATP y NADPH, lo que vamos a hacer es que esta sustancia de 3 carbonos con un fósforo se va a reacomodar. Ya no se va a llamar PGA, sino que le vamos a llamar G3P o gliceraldehído 3-fosfato. Esta nueva sustancia, que igual sigue teniendo 3 carbonos y un fosfato, va a seguir avanzando por el ciclo. Vean que aquí tenemos 12 moléculas. Dos de estas moléculas van a salir del ciclo, van a reacomodarse, juntarse y obtener lo que conocemos como un carbohidrato complejo,
un carbohidrato simple, perdón, que es la glucosa, y luego un carbohidrato complejo. En este caso vamos a tener 6 carbonos. Y vean que vamos a perder los fósforos. Los fósforos se van por ahí. Esa es la parte donde se forma la glucosa. Nuestro compuesto estrella para la fotosíntesis va a ser la glucosa. Entonces, repito, en la fase 2 en la fase de reducción del carbono o reducción del dióxido de carbono como tal, el G3P tenemos 12 moléculas. Dos de estas son las que se van a venir para acá para formar lo que es la glucosa, y 10 de este G3P, que es lo que tenemos acá, va a ser el punto de partida para la fase número 3, que se conoce como la fase de regeneración del RUP. Yo ocupo que el RUP esté nuevamente formado para poder trabajar con otros dióxidos de carbono que van a volver a entrar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta molécula de 3 carbonos que tenemos aquí va a interactuar con otras sustancias y se va a convertir en una molécula de 5 carbonos con un fósforo y le vamos a llamar ribolosa fosfato o RP. Esta de acá la vamos a poner a interactuar con ATP, todavía de los que venían de la fase luminosa, y vean que le va a donar un fósforo más. Entonces, ese fósforo que el ATP le va a dar va a ser este que está aquí. Y ya vamos a volver a tener el RUP como tal, que son 5 carbonos y 2 fósforos. Ahí el RUP va a volver a ingresar al ciclo con otro dióxido de carbono y va a empezar nuevamente. Vean que aquí es súper importante que ustedes recuerden que, por ejemplo, vamos a producir acá NADP+, ADP, aquí también ADP, ¿y estos qué? Estos ADP, estos P que están por ahí perdidillos, o ese NADP+, lo vamos a utilizar otra vez, van a viajar a lo que es el tilacoide para poder hacer lo que es la fase luminosa. Y así es como constantemente se están reutilizando la información. Voy a borrar y voy a repetir una última vez qué es lo que sucede. Recuerden que aquí vamos a trabajar los carbonos como bolitas negras y vamos a tener sustancias que obtuvimos de la fase anterior para poder realizar lo que es el ciclo de Calvin-Benson. Tenemos 3 fases dentro de este mismo ciclo o 3 partes, pasos importantes que se van a ir dando y ustedes ahí los van a ir visualizando poco a poco con el cambio de las moléculas. Es súper importante que ustedes analicen las moléculas como tal porque van a ir cambiando según cantidad de carbonos y fósforos que se les van agregando. Empezamos. Nuevamente, entonces, fase inicial se conoce como fase de absorción del carbono porque interactúa el RUP de 5 carbonos y 2 fósforos con un carbono del dióxido de carbono. Entramos, hay una transformación y una ruptura, entonces esta molécula de 6 carbonos se rompe a la mitad y vamos a obtener 3 carbonos y un fósforo para cada una de estas sustancias que se va a conocer como PGA. A ese PGA lo vamos a hacer chocar con ATP y con ATPH hasta producir lo que es el G3P. El G3P es una sustancia súper importante en la fase 2 que se llama fase de reducción. Aquí lo que hice fue, si tenía una sustancia que se llamaba PGA de 3 carbonos, lo puse a interactuar con ATP y NADPH, se reajusta la molécula y ahora va a llamarse G3P. Cuando yo tengo 12 moléculas de G3P, 2 de estas van a salir, se van a reacomodar y van a producir nuestra molécula estrella que es la glucosa. Si ustedes se acuerdan, glucosa se escribe C6H12O6. Parte de lo que sobró de ese G3P, que es este que está acá, va a entrar o iniciar a nuestra última fase, que es la regeneración del RUP. ¿Por qué? Porque yo ocupo que el RUP esté bueno para que vuelva a interactuar con otros carbonos y el ciclo empiece.
Este, estas moléculas de G3P se reajustan, se unen a otras moléculas de G3P y lo que van a formar es una sustancia de 5 carbonos con un fósforo nada más que vamos a llamar RP. Este RP va a interactuar con otros ATP que venían igual de la fase luminosa y le van a donar un fósforo a este RP. Este RP se va a convertir nuevamente en lo que ya habíamos visto hace un ratito, que se conocía como RUP. El RUP habíamos dicho que eran 5 carbonos, pero tiene 2 fósforos. Entonces, el RUP va a ingresar nuevamente al ciclo con otro dióxido de carbono y así sucesivamente vamos a ir trabajando una y otra vez para formar la glucosa, que es un carbohidrato simple súper importante para lo que es la planta, su principal fuente de alimento. Espero les haya quedado claro. Igual acá viene explicado por cada paso y además viene indicados cuáles son los reactivos y los productos de cada uno de estos pasos para que